Bueno, seguimos conversando de este tema y ayer decíamos en esta misma mesa de discusión que no había que subestimar la actuación del gobierno porque siempre hay una esperanza que no vayan a llegar a lo que hemos visto, que es el punto donde se encuentra Venezuela y los dirigentes de oposición, y le preguntábamos justamente a María Corina Machado, ¿estaba lista para estar tras las rejas? Esto fue lo que nos dijo minutos antes o momentos antes de ser imputada. Luciana, si hay algo a lo que yo le tengo, no miedo, terror, es que Maduro y su régimen sigan en el poder. Cada día que pasa, la destrucción del país se acelera. No solamente son vidas humanas, son empleos que se destruyen, venezolanos que dejan su país, gente que se muere de enfermedades en las clínicas, gente que está padeciendo y sufriendo, periodistas perseguidos, jóvenes torturados en las cárceles. O sea, ¿de qué estamos hablando? Terror tiene que darnos que esta gente continúe en su plan de destruir y llevar a Venezuela al caos. Así que el miedo se enfrenta con la fortaleza y la convicción de saber que somos una enorme mayoría. Estos regímenes autoritarios se buscan perpetuar en el poder sobre la base de eso, de sembrar miedo en la gente. No podemos tener miedo, no tenemos miedo. Somos una mayoría gigantesca que quiere un cambio profundo y que tenemos claro que nuestra única opción es luchar y conquistar la democracia y la libertad. Bueno, y eso es lo que ellos quieren y por lo que están los dirigentes luchando. Pero ¿por qué María Corina? ¿Por qué Leopoldo, Yoslin? ¿Quiénes son ellos? Claro. Luisiana, yo siempre digo que una de las cosas que más le duele al gobierno es cuando uno se acerca a su gente. Y María Corina y Leopoldo tienen muchos años llegando a lugares donde ellos hace tiempo que ni siquiera están. Cuando uno se queda en el poder, se olvida de la gente que te llevó a él. Y eso de verdad tiene mucho peso. María Corina no ha parado, pese a las incalculable cantidad de acusaciones, persecuciones, golpizas, y ahí están dando la cara, escuchando a su gente, escuchando las críticas de su propia gente yo muchas veces estuve al lado de Leopoldo escuchando que no creemos en el gobierno, que Chávez, imagínate tú, tiene años que no pisa este pueblo. Eso le hace mucho peso al gobierno y esas voces tienen que ser calladas para que el contraste no sea tan grande. Por eso es María Corina, por eso es que ese liderazgo, yo creo que una cosa que les duele mucho, yo lo vengo diciendo, es que ellos han hablado de una María Corina, de un Leopoldo, de los cifrinos, de la gente de clase alta, y esa gente se arremangó las mangas, se puso sus zapatos y se fue a darles, como decimos nosotros, joropo llano adentro. Y esta gente que es la del pueblo, que es la que supuestamente viene de allí, pues se encorbató, se puso los Cartier y viven viajando por todo el país. Eso es lo que está pasando en Venezuela hoy. Bueno, y igual hay un terror del gobierno por los líderes estudiantiles o por los estudiantes, porque no son solo los líderes los que están tras las rejas, quienes protestaban. Se les abrieron expedientes, aún permanecen detenidos. ¿Representan un miedo palpante y palpitante para el gobierno la libertad de los estudiantes queriendo un cambio en Venezuela? Los estudiantes históricamente siempre han sido una voz que el gobierno nunca ha podido ni podrá callar. Fuimos los únicos que pudimos ganarle una a Chávez electoralmente hablando. Fuimos los que siempre, el movimiento estudiantil siempre se ha caracterizado por marcar precedencia y porque afortunadamente ha sido voces que se renuevan año tras año cuando tenemos elecciones en nuestras casas de estudio, que te permite a ti garantizarle a la gente que el que viene tiene una visión de cambio totalmente que complementa a las generaciones anteriores y que seguimos reivindicando la voz de nuestra lucha. Una voz que no va a callar, no cayó Chávez y no podrá callar Maduro por mucho de que nuestros compañeros estén presos. Tanto lo vemos que la semana pasada fueron las elecciones en la Universidad del Táchira y ellos han puesto cualquier cantidad de dinero y de recursos del Estado, de la gobernación, de sus candidatos para buscar que su candidato, el candidato oficialista dentro de la Universidad del Táchira, pudiese obtener un espacio, pudiese buscar de ellos lavarse la cara y decir que tienen aún un líder estudiantil. Y no porque el movimiento estudiantil sea de oposición o sea a favor del gobierno. Es porque el movimiento estudiantil siempre va a ser irreverente hacia las injusticias. Bueno, yo creo que trataron de ganar indulgencias con los estudiantes con un evento en donde gastaron el dinero que no tiene el gobierno, un evento musical, digamos, no como un ultra, que es lo que vemos acá, pero podríamos comparar en cuanto a magnitud de asistencia de jóvenes para ganar indulgencia con ellos. Pero volvamos al hecho de María Corina, y a mí se me paran literalmente los pelos cuando Yoslin dice, tengo información que pueden ser 8 años de cárcel. Sí.
me erizo, porque digo, ¿y cuántos podrían ser entonces para Leopoldo López también? Quien mañana supuestamente debería ser liderado por un mandato de la Organización de las Naciones Unidas, como periodista. ¿Qué puedes saber de ese caso? ¿Que va a haber un acato del gobierno con Leopoldo López o no? Pues tenemos todas las esperanzas que sea así, Luisiana, que se haga justicia, que el gobierno evidentemente tome la decisión que el mundo le ha gritado y que todas las organizaciones que además el gobierno ha suscrito, porque para nadie fue un secreto cómo Venezuela luchó su puesto en la ONU y hoy no puede entonces darle la espalda a una organización donde quisieron estar. Pues nosotros, los abogados nos informan que sí, que evidentemente hay posibilidades de que eso pase, y si no es así, Luisiana, estamos preparados para seguir en la lucha. Yo siempre que converso de Leopoldo digo, el gobierno no sabe de qué está hecho. Leopoldo es un hombre súper fuerte, es un hombre con una fuerza de alma muy grande y que yo creo que puede resistir muchísimo más de lo que el mismo gobierno puede pensar. Bueno, él Permítame lo agregar dijo. como internacionalista que una de las cosas que el gobierno está viendo, porque por primera vez en 14 años su chequera petrolera no le permite pagar una política internacional como lo ha venido haciendo todos estos años. Se encuentra con una encrucijada de que hace meses atrás Maduro estuvo alabando la figura de las Naciones Unidas, estuvo tirando flores para buscar de congraciarse con ellos y obtener el puesto en el Consejo de Seguridad, pero casualmente ahora que ellos están viéndose ceñidos por la decisión que ellos les instan y les exigen que tienen que tomar en cuanto al caso de Leopoldo López, ellos allí es cuando se convierten en qué tienen que hacer. Fíjate que hasta ahora los voceros que se han referido al caso de lo que fue el pronunciamiento de las Naciones Unidas no ha sido Maduro, ha sido el canciller, que sabemos que todavía no termina de entender su rol, si es canciller o sigue siendo el jefe de PDVSA, o incluso los otros voceros del gobierno, cada vez que buscan de hacer referencia a eso, hablan y se aferran a la no intromisión. A la no intromisión, a un organismo al que tú suscribes, que tu Carta Magna te permite a ti suscribir y estar dispuesto a asumir las sanciones o las legislaciones que esto incluya, porque no está sentado en una mesa para lo bueno, está sentado para lo bueno y para lo malo. Bueno, ellos siempre han acomodado la justicia a su manera y con los organismos, con la OEA, le sirve y no le sirve. Insulsa, era insulso, y para Chávez algunas veces y otras veces no lo era. Pero John Lynn lo decía ayer, y se ha escuchado Leopoldo López y se sabe, ha dicho, hasta con mi vida lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa con María Corina? No sé si su condición de mujer la pudiera hacer más vulnerable. Le preguntamos eso ayer, acá en este mismo programa, cuando le dijimos, María Corina, ¿estás lista para ir a la cárcel como Leopoldo? ¿Qué dijo? Yo estoy lista para luchar y para vivir en libertad en mi país, en nuestro país. Pero lo que está en juego en esta hora es la libertad de toda Venezuela. Y allí, para conquistar esa libertad, tenemos que estar dispuestos a hacer muchas cosas los venezolanos. Y entre otras, en este momento, pararnos firme defendiendo la verdad. Ustedes me eligieron como su diputada, es una responsabilidad enorme, y nunca como hoy me he sentido tan honrada de ejercerla. Bueno, ¿cuáles son esas cosas, Jocelyn? Porque los venezolanos dicen, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más? Sí. ¿Cuántas cosas no han hecho? Son 14 años de luchas en las calles, de protestas, de alzar su voz, de huelgas de hambre. Ha sido bastante, pero ¿qué más? Sí, el ciudadano común, tienes razón, Luisiana, lo ha puesto todo. Pero lo que le pedimos es, no podemos renunciar. Es imposible renunciar. Yo sé que la mayor cárcel de Venezuela la tienen los propios venezolanos, cuando no se puede salir después de las 6 de la tarde, cuando si alguien no te atiende el teléfono se te sube el corazón porque está secuestrado, pues, porque tenemos más de 80 personas detenidas simplemente por pensar distinto. Y yo veo estos casos y digo, María Corina tiene el acompañamiento mundial, pero nada más hace 2 días se llevaron a 2 dirigentes nuestros, 2 personas súper humildes con su hija de 3 años, Luisiana, y estuvieron secuestrados en un organismo del gobierno por 14 horas y ellos no tienen la voz de nadie. Esa gente que está ahí llevando, pero que no renuncian porque no hay opción y porque el venezolano sabe de corazón que el tiempo está llegando, que no es un tema de los dirigentes políticos, que es un tema de nosotros como ciudadanos y que efectivamente lo hemos intentado todo, pero que todo no es suficiente, o sea que estamos en el mejor momento, que estamos viendo cómo el gobierno se viene debilitando y además nosotros escuchamos a nuestros vecinos, la gente sabe
que el chavista que vivía en la esquina ya no es tan chavista, que el que defendía con el corazón el proceso ya no lo defiende tanto, porque el hambre está en las mismas barrigas, en los que creíamos en el gobierno, en los que creían en el gobierno y en los que no. Eso es lo que está pasando y creo que el año que viene, cuando empiece la recesión, cuando la escasez abrume, tendremos un país unido desde los estómagos, Luisiana, y ahí veremos un país que va a explotar. Bueno, pero esperemos. Pero no es menos cierto que hay renovación de autoridades en el Consejo Nacional Electoral que van a llevar el escrutinio de unas elecciones que tú misma acabas de recordar, que es en la Asamblea Nacional. ¿Con mucha o con poca fe se debe ir a esas elecciones parlamentarias? Yo creo Sobre que, todo ustedes los jóvenes. yo creo que la agenda no está solamente marcada por un proceso de Asamblea Nacional, que evidentemente no asistir sería un error y ya hemos aprendido históricamente que hay que participar dentro de todo y ciñéndonos a las circunstancias que tengamos que hacer frente. Pero como ciudadanos ahorita, nosotros tenemos, o como sociedad, tenemos ahorita un espectro que lo más importante que se está dando dentro de la unidad, que te permite que cada propuesta se incluya entre sí, como es el proceso de la constituyente que tenemos nosotros como Voluntad Popular. Cada día más personas están dispuestas a firmar, por más que la gente tenga el mito de lo que fue la lista Tascón, de lo que ha sido la represión en los ministerios o los empleados públicos, la gente está cada día más dispuesta a asumir un enfrentamiento, y cuando digo un enfrentamiento cívico de exigir sus derechos a este gobierno. Tenemos el Congreso Ciudadano, por otro lado, que te permite a ti recordarle a los políticos para qué estamos allí, porque no todos los ciudadanos son políticos, todos los políticos sí somos ciudadanos, todos los políticos y toda la persona que pareciera que se le olvidó a este gobierno, ellos están allí ahora no por el poder para transformar, ellos ahora quieren el poder por el poder, y lo veíamos cuando las rectoras del CNE quieren volverse a postular para tener otro periodo, y que fue lo que María Corina fue a exigir ante el CNE, y casualmente ese mismo día en horas de la tarde fueron a llevarle una citación. Entonces tienes un espectro que le permite a los ciudadanos tener esa segunda etapa de lo que es ahora cómo yo me involucro, cómo yo canalizo la rabia que tengo, cómo canalizo el hambre que tengo desde el estómago para poder transformar lo que me pasa. No solamente esperando unas elecciones en la Asamblea Nacional, que evidentemente son válidas, sino que a través de la Constituyente, a través del Congreso Ciudadano, comunidad le estamos dando al ciudadano que se puede involucrar y que podamos canalizar, en el buen sentido de la palabra, las emociones que tiene cada uno de los ciudadanos y transformarlas en un cambio. Pero esas son instancias que el gobierno no considera y que no respetan. Yolín, son 14 años en donde sí, el partido donde ustedes militan ha llevado muchas iniciativas, pero no prosperan, no va más allá. Sería muy inocente pensar que el gobierno se va a permitir hacer una constituyente. Mira, Luisiana, yo tengo como experiencia cuando Leopoldo empezó con el tema de las elecciones internas y de las primarias presidenciales. Y era una cosa, todo el mundo nos atacó. Bueno, tú como periodista sabes cómo fue ese proceso y estábamos equivocados y cómo íbamos a hacer unas elecciones internas con el CNE, cómo íbamos a hacer unas primarias de oposición con el CNE que nos había robado. Nosotros mismos, como dirigentes de Voluntad Popular, le decíamos, Leopoldo, yo creo que, o sea, será el camino. Nos hicimos muchas preguntas y hoy podemos decir con orgullo que se hicieron esas primarias, que esas primarias, por supuesto que fortalecieron a la oposición, que de allí salió un candidato presidencial formidable como lo fue Enrique Capriles Radonsky y unimos millones de venezolanos con ideas distintas en una esperanza para salir de esa crisis que estábamos viviendo en ese momento. Es decir, sí, evidentemente todo se ve en contra, pero hay que seguir, Luisiana, hay que seguir, esos son los caminos y evidentemente nosotros no tenemos las armas. Nuestra única arma es la democracia, nuestra única arma es la participación ciudadana y tenemos que romper esquemas y creo que hacia allá tenemos que ir y creo que la constituyente puede ser un paso para ello. Bueno, y esa participación ciudadana siempre... por mucho ímpetu, por mucha voluntad, como decía Eric, que hay que salir de adentro, esas ganas para luchar, siempre son encausadas por alguien, por un líder. Leopoldo López ya no le deja ni visitar. Grita por los barrotes y ni siquiera lo pueden oír. María Corina Machado, bueno, podría correr o no con la misma suerte. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y quién es nuestra oposición? Ayer le preguntamos eso a María Corina. Bueno, ¿con quién se quedan los ciudadanos? ¿Quién ahora va a ser como ese vocero que va a guiar a los militantes de oposición? Nosotros vamos a liberar a cada uno de los venezolanos que hoy están presos. Y vamos a hacer que aquellos que hoy son presos políticos también del régimen, nuestros empleados públicos, puedan también expresar su verdad con firmeza, con claridad, con libertad. Y vamos también a lograr que todos aquellos venezolanos que se han ido con el corazón partido de su país
buscando libertad, oportunidad, seguridad, también regresen, porque todos, absolutamente todos, seremos necesarios para llevar adelante la reconstrucción del país, Luciana. Y de verdad que quiero transmitirles en esta hora un más profundo agradecimiento, porque, sobre todo en nombre de mis hijos, ustedes no se imaginan lo que significa en estas horas haber recibido palabras de afecto, de respaldo, de confianza. Ellos, desde luego, viven en una dimensión, en una intensidad distinta a lo que está pasando, pero ha sido más que reconfortante saber que hay tantos y tantos venezolanos en el mundo entero que están con nosotros y que damos esta lucha juntas. Así que mi mensaje es confianza en nosotros, porque lo vamos a lograr, vamos a triunfar. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a concluir. Ella daba el mensaje para todos los venezolanos, pero para quienes nos ven acá y que seguramente con esta situación que ocurre en Venezuela a final de año, muchos están armando sus maletas para venirse para acá. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Yo rescato lo que dijo el alcalde Ledesma en su intervención. La política en la oposición no es una política mesiánica. Habrá miles de Leopoldos, habrá miles de María Corinas que estamos dispuestos, como ciudadanos, en el rol que nos toque ejercer, reconstruir el país. Creo que lo que hemos tenido la oportunidad de estar aquí, no vemos la hora de regresar y de prepararnos, de asumir lo mejor, lo más interesante de esta sociedad para devolvérselo a nuestro país. Creo que el que está allá cada día inspira por cada joven que tiene la voluntad de emprender, de seguir generando empleo, de seguir buscando empleo, de seguir generando ideas para el país, son las cosas por las cuales tenemos que seguir luchando. ¿Yolín? Definitivamente no todos los venezolanos tienen opción de salir, no todos tienen la posibilidad de hacerlo y creo que el que está allá se va a unir y creo que lo más bonito, Luciana, es que esa división que había como país entre chavistas y no, se va a convertir en una gran fuerza de unión para liberar a Venezuela. Bueno, que así sea. Gracias, Yolín Sánchez. Eric Rousseau, me gustó eso, no hay mesías. Es cierto, no lo hay. Todos llevamos nuestra responsabilidad dentro. Gracias, chicos. Hacemos una pausa. No se vayan, al regreso.